Bueno, primeramente le damos la bienvenida a esta entrevista virtual del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos Daniela Córdoba y Camila Guzmán, estudiantes del curso de Introducción al Periodismo del 2026, y hoy conversaremos con el abogado y periodista Armando González Rodicio, quien ha ejercido el periodismo durante las últimas 4 décadas y hoy preside el comité editorial de CR Hoy. Con su autorización, esta actividad está siendo grabada para ser compartida en plataformas estudiantiles. La De trayectoria acuerdo. de don Armando González Rodicio nos servirá para abordar los retos de la industria, los riesgos del ejercicio profesional y el ecosistema mediático nacional. Bueno, don Armando González Rudicio obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica y una maestría en Periodismo en la Universidad de Columbia en Nueva York. Justo está cumpliendo 40 años de ejercicio profesional, pues inició su carrera en 1986. Felicidades. Sus Gracias. primeros pasos los dio firmes en la revista política Rumbo en 1989 y recibió el Premio Nacional del Periodismo Pío Víquez por investigaciones sobre narcotráfico. Fue editor del desaparecido diario Al Día, medio que dirigió entre 1996 y 2001. En 2002 asumió la jefatura de la redacción de La Nación, luego la edición general de GN Medios y en 2014 la dirección del diario. A finales del 2024, tras 38 años en el Grupo Nación, González renunció en el contexto de un cambio en la junta directiva. Actualmente él preside el comité editorial del medio CR Hoy. Paralelo a su ejercicio profesional, ha participado como conferencista en temas de libertad de prensa, de expresión y como miembro del Consejo Consultativo del Estado de Justicia del programa Estado de la Nación. Actualmente es el vicepresidente regional y miembro de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Sociedad Interamericana de Prensa, el CIP, y formó parte del grupo que redactó la Declaración de Chapultepec en 2008. Ok, muy bien, ahora vamos a iniciar con las preguntas. Trabajó en Revista Política, dirigió 2 medios de Grupo Nación y hoy preside el comité editorial de otro. ¿Cómo caracteriza la evolución de las presiones del poder político y económico que han recibido durante estos 40 años? No, las presiones siempre existieron, se manifestaban en su momento fundamentalmente como presiones mediante acciones judiciales. Teníamos una legislación realmente muy atrasada y restrictiva en aquella época, razón por la cual, pues además de haber estudiado derecho, pues me dediqué con mucha asiduidad a, al tema de la libertad de expresión, a las limitaciones jurídicas que existían para la libertad de expresión en nuestro país. De hecho, ese era el título, ese fue el título de mi tesis de graduación en Derecho. Em, Teníamos una legislación muy restrictiva que ha evolucionado no gracias a que los grupos políticos representados en la Asamblea Legislativa o en el Ejecutivo hayan querido que evolucionara hacia una mayor libertad de expresión, sino porque los tribunales comenzaron a generar jurisprudencia más moderna. Y también hay que señalar que parte de esa evolución de la jurisprudencia en nuestros tribunales se debió a la jurisprudencia internacional que fuimos consiguiendo que se generara en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En aquella época también se manifestaron presiones de otro tipo, de las que no tienen que ver con la legislación ni con el Estado, sino que presiones de grupos criminales. Hay que recordar que los ochentas fueron una época, el final de los setentas, en que había guerra en Centroamérica, en Costa Rica hubo actos de terrorismo. Em, es también una época
de una gran penetración de los carteles colombianos de aquel entonces, el de Cali, el de Medellín, sobre todo el de Medellín con Pablo Escobar, que incluso en el sur del país publicamos en alguna oportunidad que estaban montando un laboratorio y una zona de procesamiento y de drogas. En, en aquella época, Guillermo Fernández Rojas hizo una extraordinaria investigación que se llamó Contacto en Costa Rica y puso al descubierto el tráfico que había de armas que venían del norte por drogas que iban para el norte. Guillermo fue amenazado al punto que de la propia Embajada de los Estados Unidos le llegó a la nación la advertencia de que era mejor que saliera del país. Y la nación lo que hizo en aquella época fue enviarlo con toda su familia a estudiar al extranjero, a estudiar en Estados Unidos, en California. Eso se está dando menos ahora, pero era un factor también que pues ponía presión sobre el ejercicio del periodismo. Y luego em, se utilizó un medio de intimidación que tenía que ver más con dañar las finanzas de las empresas para las cuales trabajábamos los periodistas. Em, los, em, las presiones a raíz o sea, la manipulación de la pauta publicitaria, por ejemplo. Y bueno, esa es otra manifestación. Lo que pasa es que eso ocurría de una manera, tal vez, no sé cómo llamarlo, si desperdigada, instituciones que decidían hacerlo. En el gobierno de don Abel sí hubo, de la administración como un todo, una directriz, ¿verdad? Este, para negarle publicidad a la nación en aquella época. Este, pero era una institución como el Banco Nacional, como algunas otras que lo hacían. Eh, el, la presión que se ejerció durante la administración pasada eh, sí desbordó todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Para comenzar, el caso del Parque Viva, ¿verdad? Que también fui yo quien planteé el recurso de amparo y lo ganamos. Era un caso evidente de limitación indirecta a la libertad de expresión. Ese tipo de presiones, las presiones que se ejercieron incluso sobre CRO y con la famosa indirecta también, acusando a su propietario de un megafraude que al final resultó que nacía de un TikTok. Em, Ese tipo de acciones no se habían visto antes en el país y ahora se han Ujú. venido viendo. Eh, y se suman a la evidente, clara manipulación de la pauta estatal, ¿verdad? Que es una cosa Ah, muy obvia y han, creo yo, que restringido significativamente la libertad de expresión en el país. Y esto sí les debo decir que no lo había visto antes. Yo sí, creí que íbamos ganando terreno y resulta que en 4 años lo perdimos todo. entiendo. Y justamente sabiendo que su acción como periodista y abogado fortaleció o trató de fortalecer esta jurisprudencia sobre la libertad de prensa, ¿considera que existe algún riesgo que la sala cambie su conformación y se desdiga? Em, Claro que ese riesgo existe. Si quienes han impuesto restricciones a la libertad de expresión, como las que les acabo de describir, consiguen que personas de la misma mentalidad lleguen a la sala constitucional, claro que ese riesgo existe. Lo que pasa es que existe también la jurisdicción existe también la Corte Interamericana, ¿verdad? Y entonces, bueno, tendríamos que acudir, no sería la primera vez, varios casos le hemos ganado a las instancias más altas
de nuestro Poder Judicial en la Corte Interamericana. Por razones distintas, ¿verdad? Uno muy significativo es relativamente reciente, el caso Moya Chacón, el caso de Ronald Moya, mi amigo y colega, eh, que lo ganamos en la Corte Interamericana debido a una condena, a- vamos, digamos que inadecuada, eh, que emitió la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia en derecho penal en el país, ¿verdad? El caso de Mauricio Herrera, que ganamos también. O sea que no sería la primera vez que ganamos un caso en que las máximas instancias judiciales del país pues emiten una resolución equivocada o incorrecta o como lo quieran ustedes llamar. Así que no, ojalá que nuestra sala cuarta se mantenga con integrantes celosos de el verdadero significado de nuestra Constitución Política, de la Convención Americana de Derechos Humanos y pues de los derechos humanos en general. Muy bien. Sí, bueno, y ahora que usted de hecho hablaba de la publicidad, tomó decisiones sobre el modelo de negocio basado en suscripciones de Nación y hoy está en un medio que vive de la publicidad. ¿Cuál de los dos modelos es el más viable para el país en este momento? Yo creo que el modelo de suscripciones, Ujú. yo creo que el modelo de suscripciones tiene limitaciones importantes por el tamaño de nuestro mercado fundamentalmente. Los medios que conozco que tienen éxito mediante las suscripciones son medios de alcance internacional que tienen millones de suscripciones precisamente porque están establecidos como fuentes de información mundial. A ver, yo constantemente leo el New York Times, leo el Washington Post, leo The Economist, no el Financial Times, pero tengo amigos que sí están suscritos al Financial Times, y, y todos estos, no es casualidad, son medios que tienen modelo de suscripción y que han tenido éxito con el modelo de suscripción, ¿verdad? Eh, el tamaño de nuestro mercado creo yo que restringe las suscripciones. Uno puede acomodar su sala de redacción a esas restricciones, pero eso lo que significa es que restringimos el periodismo, ¿verdad? Con Mm, salas sí, de, de redacción más pequeñas. Entonces, eh, creo que el modelo de suscripciones no es, tiene límites que limitan el periodismo. El modelo de publicidad, bueno, en la cancha que tenemos en este momento dibujada, donde las grandes empresas tecnológicas se llevan, creo que el 82, 83% de la publicidad mundial, ¿verdad? Estamos hablando de Google, de Facebook, de gente que no produce nada, porque ellos no producen una noticia, sí, ellos no investigan el narcotráfico, ellos no, ellos lo que hacen es, eh, bueno, servir de plataformas para el trabajo ajeno y, eh, y manejan un porcentaje desproporcionado de la publicidad. Es un mercado que también se restringe bastante y que le impone al periodismo limitaciones. ¿Cuál de los dos es el mejor modelo? Yo creo que de ahí el que le funciona a cada quien. Y muchos medios han optado por una mezcla, ¿verdad? Sí, claro. Em, bueno, y como vicepresidente regional de la CIP y por sus años en el grupo de Diarios de América, ¿qué tan distinto es el panorama de presión sobre la prensa en Costa Rica comparando con lo que se observa en otros países de?
de este tipo de ondas de la región. Bueno, al Grupo de Diarios de América yo dejé de asistir cuando renuncié a La Nación, ¿verdad? Eh, en la CIP soy vicepresidente regional y ya he estado muy involucrado en esta materia. También fui miembro de la Junta de Directores, em, em, fui presidente de la Comisión Legal. Entonces, en la CIP tengo un panorama de hace más de 20 años, mucho más, de hace tal vez 30 años. Eh, Hay países que han tenido avances y otros retrocesos, ¿verdad? A ver, Ecuador vivió una época terrible bajo, em, eh, em, ay, se me va ahorita el nombre del presidente, hace 2 o 3 administraciones, bajo Correa, Correa. Correcto. Bajo Correa, Ecuador tuvo una época muy difícil, eh, Perú también. Son países que tienen un sub y baja, ¿verdad? En esta materia. Creo que, por ejemplo, Chile y Uruguay, pues se mantienen bastante bien. Antes podía poner en esa lista a Costa Rica, yo creo que hemos retrocedido significativamente. Las dictaduras del continente pues no cambian, o sea, Cuba sigue siendo un país sin libertad de expresión. Este, Comparar a Costa Rica, bueno, Costa Rica está mucho mejor que Cuba, no está tan bien como Uruguay. No sé cómo, eh, ¿verdad? Eh, pero yo diría que en la mayor parte de las Américas, el periodismo enfrenta limitaciones muy significativas. Ujú. Y bueno, siguiendo con esto, ¿qué, qué error de juicio editorial propio o de la industria en general usted cree que le costó más al periodismo costarricense en las últimas décadas, teniendo en cuenta ¿Qué, el contexto político? perdón, pero no escuché la primera parte de la pregunta? ¿Qué error de juicio editorial propio o de la industria en general cree que más le costó al periodismo costarricense? Error de juicio editorial. Sí, exacto. O sea, ¿qué error cometimos desde lo Desde el editorial periodo, que, sí, desde el periodo. que le haya costado al periodismo? Este, Mire, errores se cometen, eh, grandes y pequeños. Yo no recuerdo ninguno tan extraordinario como para decir que ese le costó al periodismo. Lo que le ha Ujú. costado al periodismo es, por un lado, la evolución tecnológica, que le ha costado al periodismo universalmente. Estados Unidos ha perdido más de 4.000 títulos, o sea, más de 4.000 periódicos han cerrado. Ya la cobertura de la noticia local es una cosa que no existe en buena parte de los mercados estadounidenses. ¿Verdad? Y estamos incluso hablando de mercados grandes, donde hay población de ciudades enormes que han perdido sus periódicos locales, ¿verdad? Entonces, eso ha sido veneno para el periodismo. Este, el- la competencia de las grandes transnacionales tecnológicas por la publicidad, Internet, eso ha sido terrible para el periodismo. Que Ujú. haya habido un error en particular que yo diga, ese fue o ese causó, no lo veo. Caramba, Ok, ha habido errores grandes, em, como en la elección de Miguel Ángel Rodríguez se dio a conocer una encuesta de salida antes de que cerraran las urnas, y además estaba errada. Eso fue un error muy grande, pero yo no sé si ustedes conocen el caso y yo no sé cuántos costarricenses se acordarán. O sea que yo no sí, creo que ese realmente no. sea. ¿Ah? Sí, no, realmente no conocía el caso. Realmente no. Bueno, los más viejillos nos acordamos. Pero bueno, el hecho de que ustedes que están estudiando periodismo
no se acuerden o no lo tengan presente, significa que ese error murió ahí, quedó sepultado por el tiempo y en muy poco tiempo realmente. Ujú. Eh, eh, Ha habido casos de informaciones imprecisas, pero no, realmente como decisión editorial que haya perjudicado al periodismo nacional, no, no, No. no recuerdo. Ok, y hablando un poco más ya de su trayectoria como, bueno, como periodista, con tantos años de usted o de estar contratando periodistas, ¿cuáles son los valores y competencias que siempre exige o han cambiado con el tiempo? Que, o sea, no sé, ¿hay algún cambio que usted haya analizado últimamente? Aparte de ser una buena persona, este, em, es, eh, es necesario desarrollar más el manejo de la técnica, sobre todo pues, de cómo comunicar. Y eh, una de las debilidades que yo veo en la formación periodística en el país tiene que ver con la expresión escrita, eh, que sigue siendo fundamental. Em, Eso es una cosa que es importante mejorar. También en el periodismo de hoy, el del futuro, creo que cada vez va a ser menos papel, ¿verdad? Más digital. Y hay que desarrollar también destrezas en ese campo, ¿verdad? Sí, no, no, claro. Y Ahora, creo que una cosa muy importante que hay que eh, integrar con mucho énfasis en la formación periodística son espacios de mayor reflexión sobre el periodismo, sobre su utilidad, sobre cómo debe ser ejercido. Creo que esa vieja noción de la objetividad hay que cuestionársela. Hay temas filosóficos de mucha importancia que me parece que en la academia no se discuten lo suficiente y que deberían ser discutidos. Entonces, eso es muy importante y es muy importante sobre todo en esta época en que el periodismo se confunde tanto con la búsqueda desesperada del clic, ¿verdad? Que es otra cosa sobre la que debemos reflexionar. ¿Hasta dónde la búsqueda de audiencias masivas está diluyendo la razón de ser del periodismo en una eh, licuadora de tonterías, francamente? Ok. Y bueno, muchas gracias al abogado y periodista don Armando González Rodicio, presidente del comité editorial de CR Hoy, por compartirnos su visión sobre los retos de la industria de la comunicación y el periodismo. esta, Muchísimas gracias. perdón. Muchísimas gracias a ustedes y les deseo el mayor de los éxitos en el ejercicio de lo que García Márquez llamó, y es ya casi una frase trillada, el oficio más hermoso del mundo. Lo es y lo seguirá siendo. Tiene que haber periodismo, si no hay periodismo, no hay democracia. No, claro que sí. Y Muchas bueno, si gracias. fuera por nosotras, si fuera por nosotros nos quedamos aquí todo el tiempo, muy interesante, pero se lo agradecemos muchísimo y esta ha sido una entrevista del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos Daniela Córdoba y Camila Guzmán, estudiantes del curso de Introducción al Periodismo 2026. Muchas gracias.